clase anterior habíamos finalizado aquí en los principales aspectos del ciclo del azufre. Les había dicho que si no alcanzaban a terminar de tomar los apuntes, pues dábamos hoy un pequeño espacio para que terminaran de tomar los apuntes. Pregunto, ¿falta alguien todavía o ya podemos avanzar? Listo, Dayanara. Entonces, por favor, los que faltan, terminan de tomar este apunte, 2 minuticos, y ya entonces avanzamos con el ciclo del hierro. Me avisan, por favor. Listo, entonces vamos a continuar con el ciclo de el hierro. El hierro es un elemento muy importante en la naturaleza y asimismo cumple unas funciones sobre todo a nivel de la minería, a nivel de los suelos, ¿sí? Principalmente ese ciclo lo podemos ver desarrollado ahí en lo que tiene que ver con la extracción de las menas. Las menas son compuestos minerales que tienen, a partir de los cuales se extraen sustancias o se extraen metales, sobre todo. Dentro de las menas, una de las sustancias más mm, reconocidas es la pirita que es el sulfuro de hierro. Entonces tenemos una mezcla de azufre y de hierro. Para que ese hierro pueda ser utilizado, pues necesita ser extraído y requiere de unos procesos de oxidación y reducción. Esos procesos de oxidación y reducción los pueden hacer, se puede hacer desde el punto de vista químico, ¿cierto? A partir de reacciones químicas. Pero también existen bacterias que se encargan de realizar ese proceso de óxido-reducción del hierro. Recordemos que en los procesos o en las reacciones de óxido-reducción hay ganancia y pérdida de electrones, ¿cierto? Ganancia y pérdida de electrones. Ganancia cuando es reducción, pérdida cuando es oxidación. Entonces, aquí podemos observar, tenemos aquí en la parte amarilla, la flecha amarilla hace referencia a los procesos de oxidación. ¿Sí? El hierro pasa a hierro más 3, se oxida, aumenta su número de oxidación, pero también el hierro cero que se extrae de las menas, entonces puede pasar a hierro más 2. En este caso, que hay aumento del número de oxidación, tenemos procesos de oxidación. A nivel de las bacterias, existen tres tipos de bacterias que hacen este proceso de oxidación dependiendo del pH, es decir, de la acidez en el cual que tenga el suelo, ¿sí? Dependiendo de la acidez del suelo, vamos a tener diferentes tipos de bacterias. Si tenemos un suelo neutro, de pH neutro, entonces existe una bacteria que se llama Galionella. Esa Galionella es la que se encarga de oxidar el hierro, entonces de convertir ese hierro más 2 en hierro más 3. Si el medio es ácido, tenemos dos bacterias, la Leptospirillum y la D. ferroxidans. Esas dos bacterias hacen el proceso de oxidación en medio ácido. Y si es un medio ácido y además una temperatura ambiente, ¿sí? Por eso hay bacterias que son termófilas, quiere decir que actúan en una temperatura ambiente, entonces están las bacterias que se llaman sulfolobus. Y las sulfolobus, ustedes por el nombre se darán cuenta que actúan sobre el azufre, ¿sí? Pero es por lo que les acabo de indicar. El azufre eh, viene junto con el hierro en la extracción de las menas en ese compuesto, en el sulfuro de hierro. Entonces, por eso también estas bacterias sulfolobus van a ayudar en ese proceso de oxidación e eliminación del azufre de estos compuestos. Por otro lado, en la flecha roja o fucsia, acá tenemos los procesos de reducción del hierro, entonces disminución del número de oxidación. Cuando pasa de hierro 3 a hierro 2, cuando pasa de hierro 2 a hierro 0 o cuando pasa de hierro 3 a hierro 0. Siempre que haya disminución en el número de oxidación, será una reducción. Estos procesos de reducción se hacen por bacterias anaerobias, es decir, no necesitan del oxígeno del aire. En la oxidación sí, porque justamente vamos a adicionar oxígeno. En la reducción no.
Entonces están las bacterias Geobacter metallireducens, Geovibrio ferrireducens, y fíjense que los nombres tienen que ver con tierra, porque están en el suelo. La de sulforomonas acetoxidans, ahí volvemos al tema del azufre, y la Shegionella putrefaciens. Estas bacterias, tanto las aerobias como las anaerobias, están en el suelo, son bacterias del suelo, y este ciclo se desarrolla en el suelo. Nosotros no hablamos de hierro en el aire, ¿cierto? Y el agua, pues no en términos generales, porque el agua lo que ayuda es en los procesos de oxidación del hierro, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a encontrar esa oxidación en un ciclo del suelo, de la tierra. Bueno, entonces hacemos por favor el esquema y ya ahorita pasamos a hablar como de los principales aspectos o la descripción de los principales aspectos de este ciclo. Vamos entonces a hablar acerca de los pasos o los aspectos más importantes a tener en cuenta en este ciclo. Entonces, dentro de la reducción bacteriana del ciclo, mm, hay que tener en cuenta varios aspectos. Esa reducción del hierro generalmente se da en el suelo, como les dije, en los charcos, en los suelos encharcados, en las tuberías, en los sedimentos de los lagos, es decir, en la parte profunda de los lagos. Allí se encuentra ese proceso de reducción férrica. Esas aguas generalmente después de tener una reacción, digámoslo así, con ese hierro, eh, alcanzan las zonas de oxígeno, las zonas donde se presenta oxígeno. Pues están en el fondo donde hay poca cantidad de oxígeno y al cargarse estas aguas con ese hierro, entonces alcanzan las zonas óxicas. Las zonas óxicas es donde ya hay presencia de oxígeno. Entonces, el hierro ferroso que viene arrastrado por esas aguas se oxida químicamente, ¿sí? O también por las bacterias del hierro que ya acabamos de mencionar, cuáles eran las que generaban esa oxidación. Entonces, al generar esa oxidación se producen los compuestos férricos, ¿sí? Se producen los compuestos férricos que luego se precipitan y forman ese depósito marrón. Nosotros ya hemos visto los óxidos de hierro y sabemos que son de ese tono, ¿no? Como un tono marrón, eh, un café entre café y naranja, más o menos, son los colores que nos dan los óxidos de hierro. Aquí nos explica cuál es la reacción. Entonces, el hierro con el oxígeno, porque tienen que alcanzar las zonas óxicas, es decir, donde hay oxígeno para poderse oxidar, y el agua que los arrastra. Y entonces nos forma el hidróxido férrico, que es hierro más 3. Aquí es hierro 2. Aquí en el hidróxido del hierro ya es más 3. Y se libera hidrógeno. Una vez este hierro férrico se precipita, ¿cierto? Entonces va a interactuar con otras sustancias no biológicas y con las bacterias del humus, que son esas bacterias reductoras, y va a pasar de hierro más 3 nuevamente a hierro más 2. Entonces esos son como los pasos, como el proceso que se lleva a cabo para la oxidorreducción bacteriana del hierro. Ok, tomamos el apunte. Y ya pasamos entonces al ciclo del nitrógeno. El siguiente ciclo es el ciclo del nitrógeno, perdón, el ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento muy importante a nivel de las plantas. ¿Por qué? Y bueno, obviamente para nosotros como seres humanos. Las plantas lo absorben como fosfato y nosotros al consumir las plantas obtenemos el fósforo que necesitamos para la producción de ATP, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros necesitamos ese fosfato inorgánico para que en las reacciones
de glucólisis, respiración celular y todo esto, podamos tener la energía que necesitamos en forma de ATP. Entonces, eso nos lo proporciona el ciclo del fósforo. Él es el que nos proporciona esos fosfatos y se da en todos los aspectos. Fíjense cómo lo podemos ver, hay precipitados de fosfatos en los suelos al fondo de las aguas que llegan allá por aguas subterráneas. Hay fósforo que sale a partir en aerosol, digámoslo así, a partir de las erupciones volcánicas. En la lluvia lo que hace es que los fosfatos que están en el suelo se trasladen a diferentes lugares y le permitan a las plantas absorberlos a través de sus raíces para incorporarlos a ellas. Y luego los consumidores también puedan obtener esos fosfatos inorgánicos que son necesarios para el desarrollo de la vida. Bueno, entonces este es el ciclo, ya luego explicamos paso a paso cómo, o bueno, cuáles son los pasos que en sí lleva este ciclo. Entonces empezamos el esquema del ciclo del fósforo. Si no nos alcanza el tiempo, al final yo les aviso y les envío la foto al grupo de WhatsApp para que lo puedan terminar y les dejo abierto el Classroom hasta las 5 para que puedan subir todos los esquemas. Bueno, chicos, entonces les acabo de enviar al grupo de WhatsApp el esquema para que puedan terminar este último esquema del ciclo del fósforo. Y en la próxima clase explicamos los pasos de este ciclo y vemos el último ciclo que es el del oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, entonces nos vemos a la 1:30 en la clase de química y en la tarde, bueno, ahorita en el descanso yo habilito el Classroom para que en la tarde ya van a subir cuando tengan todo listo. No se preocupen que igual queda abierto. Lo voy a dejar hasta las 7 para que alcancen a subir todos los esquemas, aunque pues ya les quedaría es terminar esto. Bueno, chicos, nos vemos ahora más tarde. Que Dios los bendiga. Chao.